Vídeos de Wrap Up hay muchos en el canal, pero como este, ya os digo yo que ninguno. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Wrap Up, pero uno muy especial. Si normalmente los vídeos de recopilación de las lecturas mensuales los he ido haciendo o solo de un mes o recientemente de dos, en este caso se me han juntado los 3 meses del verano, con lo cual hoy vamos a hablar de todas las lecturas que yo hice a lo largo de julio, agosto y septiembre. Y aunque es verdad que este periodo coincidió con mis vacaciones y debo decir que no fue un periodo en el que leí excesivamente, pues al final, claro, 3 meses dan para mucho y se me han juntado 14 títulos. Y creo que será raro que no encontréis algún libro que sea de vuestro interés, aunque solo sea por una cuestión estadística y de variedad. Como siempre os los voy a presentar en orden creciente de los que me han gustado un poco menos a los que más me han gustado. Y ya os voy anunciando que hay un par de libros que son muy candidatos a figurar en la lista de lo mejor de 2022, con lo cual este verano puedo decir que ha sido muy satisfactorio a nivel de lecturas. Y bueno, pues dicho todo esto, vamos a empezar. El primer libro del que os voy a hablar es Otoño de Ali Smith, que es el primero de una tetralogía que esta autora ha publicado. Cada título se corresponde con una de las estaciones del año y es una tetralogía que está muy dedicada al Brexit y bueno, explora cómo esa brecha política también afecta a la vida de las personas y también se llega a crear una brecha emocional, sentimental, en cuanto a las relaciones humanas. Debo decir que este libro desde el principio me ha parecido bastante desconcertante porque la autora intenta innovar, intenta sorprender en la manera en la que narra y cuenta una historia que es muy simple, pero ella, bueno, intenta como dotarle de una complejidad que yo no sé hasta qué punto juega a favor del libro y del lector o si simplemente es un ejercicio literario por parte de la autora. Entonces había ciertos capítulos que estaban muy enfocados a la vida cotidiana, al costumbrismo, incluso a la burocracia de hoy en día y cómo el Brexit ha cambiado algunos aspectos, y esos capítulos fueron los que más me gustaron. Pero luego otros, ya os digo, me dejaron un poco frío. Creo que sí que se explora ese sentimiento un poco de orfandad que ha quedado en algunos británicos desde el momento en el que se han desligado del resto de la Unión Europea. Pero bueno, es un libro que creo que se queda muy en la superficie y que no ha llegado a profundizar mucho. No sé si seguiré con la saga, me lo tengo que pensar, pero en principio creo que no estoy suficientemente motivado. A este libro le he puesto 3 estrellas. Seguimos ahora con Muerte en la Vicaría de Agatha Christie. Este es el primer libro de Miss Marple que yo leía. Hasta ahora todos mis contactos con Agatha Christie siempre habían sido con Hercule Poirot como detective. Y esta es la primera vez que entra en escena esta señora cotilla de pueblo que, bueno, se entera de todo y que es capaz de resolver los misterios, los asesinatos, mucho mejor que incluso el cuerpo de policía. Esta novela ha tenido muchas cosas que me han gustado. Por supuesto, Miss Marple es un personaje que creo que puede dar mucho de sí, pero precisamente por ser la primera novela, creo que todavía no cobra la relevancia y el esplendor que yo creo que este personaje puede tener. Me atrevería a decir que hasta que no lea algún libro más de Miss Marple no seré justo en mi valoración de esta saga, por así decirlo, de libros protagonizados por ella, porque realmente en este libro ni siquiera ella es la protagonista. Y es verdad que cada vez que aparecía a mí la novela me interesaba mucho, pero el resto del tiempo pues no estaba muy presente. Entonces, dentro de eso yo creo que prefiero la estructura y el tipo de misterios que hasta ahora me han propuesto las novelas de Hercule Poirot. Creo que tienen ese punto de exotismo que a mí me gusta tanto de Agatha Christie. A este libro yo también le he puesto 3 estrellas. Vamos ahora con Olaya de Robert Louis Stevenson. Esta novelette es una rareza dentro de la producción literaria de Stevenson. Es una novela que está ambientada en España en el siglo XIX y la verdad es que solo por eso ya me resultaba muy atractiva. Además se ha comparado muchas veces con los relatos de Edgar Allan Poe, así que tenía muchas ganas de conocer esta historia y debo decir que me ha gustado a medias. Ha habido cosas que me han encantado y otras que no tanto. Digamos que toda la novela está rodeada de un aura de misterio que es extraordinaria, perfecta además para esta época del año.
¿Cuál es quizá el problema para mí? Que ese misterio se desvela pero solo a medias, porque esta novela tiene un final, yo diría, de los más abiertos que he leído nunca. Y no sé, yo hubiese preferido que el autor me lo diera un poco más mascadito el final. E incluso esperaba que hubiese más carga dramática, que fuera un final más climático de lo que realmente luego es. Pero bueno, en equilibrio es una novela interesante, una novelette, es muy cortita, es interesante y si buscáis algo para estas fechas así spooky season, os puede ir muy bien. A esta novela le he puesto 3 estrellas. Pasamos a La posada de Jamaica de mi adorada Daphne du Maurier. Todos sus libros me han encantado y este quizá pues se me ha quedado un poquito cojo. Sí que se puede ver que es un primer intento, pero claro, es que muchas de las características que yo atribuyo a esta autora en este libro no aparecen tanto. Porque normalmente Daphne du Maurier es una autora que te coge en sus manos y hace contigo lo que quiere. Sus tramas son muy difíciles de prever normalmente, hay muchos giros argumentales, los personajes tienen muchas capas, cuando crees que ya los conoces y que ya te has hecho a la idea de por dónde va a ir la historia, de repente te cambia y los personajes cambian y bueno... es un poco la dinámica que tiene esta autora y es lo que a mí me engancha de ella, que su capacidad de sorprenderme. Y sin embargo en esta primera novela, digamos que todo se queda mucho más en un corte de novela clásica, de nuevo gótica se podría decir, es muy parecido al tipo de novela que podía hacer una Anne Radcliffe a finales del siglo XVIII. Y claro, me dejó con ganas de más. Es verdad que la protagonista, el personaje de la protagonista está muy bien hecho, su tío también está muy bien hecho, sería un poco el antagonista de la historia. A mí me recordaba mucho a Thénardier, el personaje de Los Miserables, así que tenía elementos la novela muy buenos, la ambientación de nuevo era extraordinaria, pero al final todo se quedó un poco previsible. A este libro le he puesto 3 estrellas. Seguimos ahora con un libro del que sí he hablado ya en el canal, tenéis reseña, y es Los Profetas de Robert Jones Jr. Como yo ya os dije en esa reseña, esta novela peca un poco de... ambiciosa en extremo. Este autor afroamericano tiene como referentes entre otros a Toni Morrison y es verdad que en esta novela se ve mucha influencia de esta autora y mucho deseo, no de copiarla ni mucho menos, pero sí un poco de emularla, ¿no? De conseguir el mismo tipo de efecto con el mismo tipo de elementos. Pero claro, este autor no es Toni Morrison. Con lo cual, ya os digo, hay demasiada ambición, se intentan contar demasiadas cosas y a mí no me acabo de convencer. Eso sí, debo decir que lo mejor que tiene este libro es el hecho de dar voz a ciertos personajes, ciertos arquetipos que nunca habíamos visto en una historia ambientada en este lugar y en este contexto histórico. No solo ya porque los dos protagonistas pues son homosexuales y parte de la historia tiene que ver con su relación, sino también todas las mujeres de la plantación van a tener historias, van a tener puntos de vista que yo nunca había visto en este tipo de historias, ¿no? Y eso que el cine, la literatura las ha explotado mucho, pero sí que es bastante inédito en los temas que pone sobre la mesa y en el tipo de personajes. Eso se lo concedo al autor, pero por lo demás es una novela que no me aportó demasiado y la prueba está en que la olvidé muy rápido, mientras que las de Toni Morrison no consigue sacártelas de la cabeza. A este libro le puse 3 estrellas. Seguimos ahora con Tantos lobos de Lorenzo Silva, que es el siguiente tomo de la saga de Bevilacqua y Chamorro que me quedaba pendiente por leer. En este caso es la recopilación de 4 relatos breves que todos tienen un mismo hilo conductor, que son casos, asesinatos o desapariciones de personas muy jóvenes y que están vinculadas a lo digital, o bien a las redes sociales, a internet, etc. Me ha gustado bastante, no solo porque el tema me parece muy actual y además muy interesante, sino porque se nota que son bocetos de lo que podrían haber sido novelas más extensas, pero que por alguna razón pues el autor los dejó en formato relato, y el caso es que tienen toda la esencia de lo que me gusta de estas novelas de Bevilacqua y Chamorro, pero condensadas en muy pocas páginas. Está muy bien logrado esto. Quizá también porque fue un libro que leí en la playa, entonces creo que tiene
el grado justo de profundidad para este tipo de productos, ¿no? Cuando estás pues tirado en una tumbona y lo único que quieres es divertirte y evadirte. Y en ese sentido creo que este libro lo consiguió muy bien. A este libro le puse 3 estrellas. Vamos ahora con Blonde de Joyce Carol Oates, un libro que, bueno, está muy en boca de todo el mundo después de la adaptación que ha hecho Netflix. El libro fue tan impactante y tan demoledor a nivel emocional que no he visto la película. Solo vi los primeros 20 minutos porque quería hacerme una idea de cómo de fiel había sido a la novela. Comprobé que era muy fiel a lo que la autora escribió y decidí que no estaba preparado para meterme otra vez en ese infierno que describe esta novela. Para mí tiene luces y sombras. La principal luz que tiene esta novela es que la autora escribe de maravilla. Hace un ejercicio literario extraordinario. ¿Qué sería entonces lo malo de esta novela? Pues por una parte, el hecho de que sea una biografía novelada y no una biografía, a mí es algo que me sacaba constantemente de la historia. Porque había ciertos hechos que están documentados y que yo sabía que eran inventados, que eran falsos, con lo cual esos los detectaba muy fácil, pero luego había otros que obviamente pertenecen a la vida íntima de Marilyn Monroe y yo ya no me fiaba de la autora lo suficiente como para saber si eso era un hecho real o un hecho inventado. La otra cosa que tampoco me ha gustado es la crudeza de este libro, la crudeza en todos los sentidos, emocional, sexual, a nivel de violencia física, psicológica. Este libro no te da tregua, realmente es un sufrimiento constante, desde la primera página hasta la última. Por las críticas que he visto de la película, creo que la película es igual. Y hasta cierto punto yo me preguntaba qué hacía leyendo eso, qué necesidad tenía yo de un horror tan explícito. No sé, esto ya va en gustos, pero yo desde luego no disfruté de la novela, la sufrí más que otra cosa. No es un libro que yo recomendaría, la verdad, a no ser que estés muy motivado para sufrir. Y si quieres conocer la vida de Marilyn Monroe, mejor vete a una biografía, porque aquí ya os digo, la frontera entre lo real y lo ficticio está muy desdibujada y es muy difícil verla. A este libro yo le puse 3 estrellas. Y vamos ahora con El misterio de Salem Slot de Stephen King. Todos los veranos me leo un libro de Stephen King y bueno, pues este año le ha tocado a este, que fue la segunda novela que publicó después de Carrie. Es un libro peculiar, o por lo menos a mí me lo ha parecido. Para empezar, tarda muchísimo en arrancar la acción. Durante las 200 primeras páginas casi no pasa nada. Es como que se va construyendo el misterio muy poquito a poco, hay desapariciones, hay indicios, pero muy poco a poco. Y luego aparte me pasó que una vez que ya arranca, el misterio, el factor miedo se me quedó un poco corto, porque esta novela vuelve a explorar el mito del vampiro, pero no lo explora de una manera demasiado novedosa. Es bastante fiel al retrato que se ha hecho de manera clásica de este monstruo. Y esto hacía que me reservaran muy pocas sorpresas. Pero a mí que hoy en día me vengan con el tema del crucifijo, de los ajos, etc., como que lo tengo ya muy superado. O sea, el factor miedo era moderado. Y además creo que Stephen King quita a este mito del vampiro algo que para mí es fundamental. Y es toda la parte erótica que rodea a este personaje. Es una novela entretenida, por supuesto, pero no la situaría entre mis favoritas de Stephen King, ni mucho menos, porque no me ha aportado nada nuevo, no tiene esa originalidad que sí que tenían otras. A esta novela le he puesto 3 estrellas. Y cerramos este bloque de las 3 estrellas con la que fue la tercera lectura conjunta del reto Edwardian Spirit, que fue el libro Mi Antonia de Willa Cather. Esta novela no es otra cosa que una carta de amor. Una carta de amor no solo a la infancia de Willa en esos parajes salvajes de Nebraska que ella tan bien describe, que es una auténtica gozada lo que son las descripciones de la naturaleza en este libro, pero también es una carta de amor a la persona real que inspiró al personaje de Antonia. Es una novela, ya os digo, muy tranquila, muy pausada, que se disfruta leyendo poco a poco. Es muy agradable, es muy reconfortante, y lo que consigue Willa Cather es que aunque sea su infancia la que te está contando,
de alguna manera sientas esa nostalgia y ese sentimiento de pérdida y ese sentimiento de que ese tiempo ya no va a volver, aunque no sea tu propia historia. Y creo que conseguir eso es mucho, y bueno, es lo que consigue esta autora. Creo que es un acercamiento al western muy diferente al que estamos acostumbrados a ver, mucho más doméstico, mucho más sentimental, pero a la vez también tiene ciertos momentos de crudeza que incluso a mí me recordaban un poco a Thomas Hardy, porque entre ese magnífico entorno natural en el que se desarrolla la historia y entre la placidez de lo que nos van contando, sí que es verdad que se cuelan ciertos acontecimientos que son un poco más escabrosos. A esta novela también le puse 3 estrellas. Seguimos ahora con otra novela corta, Las comadrejas de Llorens Villalonga. Al estar ambientado en la isla de Mallorca, creo que es un libro que se disfruta más en este entorno veraniego. Aunque es verdad que es una isla de Mallorca que yo nunca había conocido. Muy inédita para mí porque es la Mallorca rural, la Mallorca de pueblo, de interior, de personas que prácticamente no han visto el mar a pesar de que vivan en una isla. Es por tanto un relato rural, un relato que está muy ligado a las vivencias, a las memorias de su autor, y es un relato que a mí sobre todo me pareció muy auténtico. De hecho, uno de los grandes pesares que me queda después de haberla leído es el hecho de no ser capaz de leerla en catalán, porque creo que es un libro que es tan auténtico que leerlo en versión original debe ser una auténtica gozada. Por lo demás, me gustó mucho precisamente esta historia que trata de esa desaparición del ambiente rural, el hecho de que aparezcan turistas y aparezcan personas de otros países con otras vivencias, etcétera, pues impacta en ese mundo, en ese microcosmos tan controlado que tenían ellos. Y ya os digo, una novela corta, refrescante, muy interesante y que yo disfruté bastante. Le puse 4 estrellas. Vamos ahora con la saga de los Forsyte de John Galsworthy. Esta es la primera trilogía de una saga que en total son 3 trilogías, es decir, son 9 libros en total. Yo he leído los 3 primeros en este tomo magnífico de Reino de Cordelia. Probablemente ha sido una de las lecturas más largas de este año. Es una novela que yo disfruté mucho. Es una historia que está a caballo entre la época victoriana, entre el final de la época victoriana y la época eduardiana, porque como estamos acompañando a los miembros de una misma familia a lo largo de 3 generaciones distintas, pues digamos que pilla todo ese momento. Y bueno, es una familia rica, es una familia que tiene un sentido de la propiedad muy muy fuerte, y no solo de los objetos y de las viviendas que atesora, sino también de las propias personas que forman parte de esa familia. Es un poco ese concepto mafioso de o estás con la familia o estás en contra de la familia, ¿no? Es un gran culebrón, es Downton Abbey pero adaptado al papel. Eso sí, escrito de una manera impresionante. A mí este autor la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente, creo que escribe increíble y la ambientación es magnífica para los que nos gusta este tema. Ver sufrir a personas ricas y ver cómo su mundo se tambalea pues es algo que también produce mucho placer, así que es un libro que yo recomiendo a todo el que le guste este tipo de ambientaciones, Downton Abbey, etcétera, se la recomiendo. Probablemente siga con el resto de los libros, pero me voy a dejar un margen, me voy a dar un margen, porque ya os digo que terminar este libro fue como escalar una montaña, me costó mucho, me llevó mucho tiempo. De momento lo voy a dejar, pero sí que seguiré porque es muy muy chula. A este libro le he puesto 4 estrellas. Vamos ahora con la novela Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi. Yo a esta novela le tenía unas ganas locas, solo había oído maravillas de ella y superó con creces mis expectativas. Es una gran novela. Es una historia que está ambientada en el Portugal de la dictadura de Salazar, en un momento en el que en torno a nuestro protagonista, que es la típica persona que no quiere problemas, pues no dejan de surgir problemas, no deja de surgir el fascismo, la violencia, la persecución, la censura. Digamos que todo esto rodea a un personaje que intenta mantenerse totalmente neutral y totalmente ajeno a lo que le está pasando, hasta que llega un momento en el que, bueno, pues no va a ser posible mantenerse así. Y creo que es una premisa muy interesante y muy aplicable a cualquier época. Entonces es un personaje protagonista que tiene un arco muy bonito, muy interesante. Probablemente yo no llegué a empatizar del todo con él al principio, porque lo veía, pues es una persona de estas que escurre el bulto, que no me gusta, demasiado tibio, pero me fue ganando y bueno, el final de la obra me parece espectacular y
Y no sé, es de verdad una novela que yo creo que habría que recomendarla más en los institutos, en las universidades. Me parece que es una novela que nos puede ayudar a ser mejores ciudadanos. Así que es una recomendación absoluta. Yo le puse 4 estrellas y es una novela que disfruté un montón. Y vamos ya con el top de esta lista, con los 2 libros que han conseguido la máxima puntuación y que, como ya os comentaba, son claros candidatos a formar parte de las mejores lecturas de 2022. El primero del que os voy a hablar ya lo conocéis, ya tenéis reseña de él, es El Señor de los Jinn de P. Djeli Clark. Esta novela se encuadra dentro de este universo steampunk que este autor afroamericano ha creado. Esta historia transcurre en un Cairo hipertecnológico en el que la magia y el mundo normal están entremezclados. Para mí es el ejemplo perfecto de esta nueva fantasía que la editorial Duerme Vela nos está trayendo y que, bueno, nos está descubriendo auténticas joyas. Me parece un libro muy entretenido, a mí personalmente me enganchó desde la primera hasta la última página, lo disfruté una barbaridad. Creo que el autor da pasos agigantados respecto a lo que había presentado antes en forma de relato y yo me maravillo con el world building que tiene y lo verosímil que resulta todo, lo bien atado que está. Así que nada, yo os animo a que lo leáis. Si queréis saber un poco más podéis ver la reseña que hice al respecto y a este libro yo le puse 5 estrellas. Y vamos con la joya de este Wrap Up, un libro muy inesperado para mí, muy inesperado que esté en esta posición. Es un libro que yo había evitado leer durante buena parte de mi vida porque pensaba que no iba a ser para mí, estaba muy equivocado en cuanto a lo que me iba a encontrar en él y fue empezar a leerlo y de estas veces que realmente, bueno, pues es amor a primera vista y bueno, pues esto ha hecho que ocupe esta posición. Os estoy hablando de El Silmarillion de J.R.R. Tolkien. El libro más denso y el libro más difícil dentro de la producción de fantasía que tiene este autor. Es un libro que de alguna manera recoge toda la mitología y toda la intrahistoria que rodea a lo que serían su saga más conocida, que es la del Señor de los Anillos. Lo que a mí me ha pasado con este libro es que me ha abierto los ojos a todo un mundo que yo no conocía y que no solo hace que me guste más y me atraiga más la obra de Tolkien, sino que por sí solo me ha vuelto loco. Es algo así como si a alguien que le encante el Renacimiento pero que solo conozca el Renacimiento, de repente le descubran que antes de eso ya hubo Edad Media, hubo Imperio Romano, hubo Egipto, hubo China, hubo prehistoria. Es como si de repente te abrieran los ojos y tú estuvieses viendo solo esta parte y de repente digas, wow, pero si es que hay todo un universo alrededor de esto. Pues es lo que hace Tolkien con este libro, que en realidad no es un libro que él escribiera, es como una recopilación de un montón de escritos, de un montón de cuentos, de un montón de relatos que él pues fue creando y bueno, es el origen de lo que es El Señor de los Anillos. Es cierto que hay algunas partes que son un poquito más densas, no os voy a mentir, no es que me parezca el libro más fácil de leer, pero si estás interesado en el mundo de Tolkien, puede ser lo que has estado esperando toda tu vida, porque de verdad que aquí vas a encontrar cosas alucinantes que nunca antes habías visto. Yo a este libro le puse 5 estrellas. Y bueno, pues hasta aquí este mega macro wrap up. Espero que os haya resultado interesante. Ya habéis visto que había libros de todo tipo. Y bueno, si tenéis cualquier duda o no he podido profundizar demasiado en algún libro o me queréis hacer cualquier pregunta, por favor en comentarios no os privéis, que yo os amplío la información dentro de mis posibilidades, pues encantado. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo y en este caso me gustaría saber cuál fue vuestra mejor lectura en el periodo de verano. Sé que ya queda un poquito atrás, pero bueno, si os acordáis y me queréis dejar alguna recomendación, pues yo feliz de poder anotarla. Y nada, si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto. Y a todos los demás, muchas gracias por estar siempre ahí, por vuestro cariño, por vuestra dedicación. Espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos muy pronto con el especial de Halloween. Hasta entonces.